Ahí está. Entonces, continuamos. Tenemos que el triángulo oblicuo-ángulo es que no tiene un ángulo recto. Ese tipo de triángulos se resuelve mediante ley de senos, puede ser ley de cosenos o ley de tangentes. Vamos a empezar nosotros con la ley de senos. En la ley de senos nos indica que la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuo-ángulo y el seno de ese ángulo opuesto a dicho lado tiene que ser proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. La fórmula sería la siguiente. Si yo tengo mi lado A, lo voy a relacionar con el seno del ángulo A y tiene que ser igual a la relación que va a haber entre el lado B y el seno del ángulo B. Y también puede ser igual a C, o sea, el lado C, con el seno de su ángulo C. Cuando hablamos de razón, quiere decir que va a haber una proporción entre el lado y su ángulo. Vamos a poner aquí una imagen de un triángulo oblicuo-ángulo más o menos, en donde tenemos los lados A, o los ángulos, perdón, B y C, y como lados tenemos el opuesto del ángulo, este sería A, mi opuesto aquí sería B, y aquí sería mi lado C. Entonces, para la ley de senos, lo podemos utilizar cuando tengamos como datos conocidos dos lados y un ángulo opuesto a ellos. Lo voy a escribir aquí. Uno de los casos puede ser dos lados y ángulo opuesto a uno de ellos. Otro caso en el que se puede utilizar es conocido dos ángulos, o sea, dos ángulos y cualquier lado. Entonces, esos son los casos en los cuales podemos resolver con ley de senos. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo para que esto quede un poco más entendible. Nuestro primer ejemplo nos dice así, vamos a tener un triángulo ABC en donde un lado, que es el lado B, es igual a 15 centímetros. El ángulo B va a ser igual a 42 grados y el ángulo C va a ser igual a 76 grados. Y me piden calcular la medida de los ángulos y lados restantes, o el ángulo y lados restantes. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es realizar mi dibujo para darme una idea más o menos de qué es lo que quiero calcular, o ir anotando qué es lo que voy a calcular. Entonces, una disculpa si no sale muy derecho, pero es un poco difícil trabajar aquí en la pantalla. Entonces, tenemos ahí nuestro triángulo oblicuo-ángulo, en donde vamos a tener que poner nuestros ángulos, que es A, B y C. Y ahora relacionamos los lados. Si aquí puse A, aquí va a estar mi lado A, aquí va a estar mi lado B y aquí mi lado C. Y podemos anotar ahí los datos que ya tengo. Por ejemplo, conozco el lado B que mide 15 centímetros. Entonces coloco aquí 15 centímetros. ¿Qué otro dato conozco? Conozco el ángulo C que mide 76 grados. Y conozco el ángulo B que mide 42 grados. Yo les comentaba ayer que cuando tenemos que hacer cálculos, lo más recomendable es utilizar nada más los datos que me da el problema.
porque pueden darse los casos que a la hora que yo calcule, por ejemplo, un ángulo o uno de los lados, me equivoqué en algún signo o puse mal un número o no vi bien en la calculadora, no sé, algún error. Y puede ser que mi lado que yo calculé está mal. Y si lo utilizo para calcular otro lado, pues ya el otro también lo voy a tener mal. Entonces mejor tratemos de calcular todo con los datos que me da el problema. Así de alguna manera voy a saber que aunque uno de los datos esté mal, el otro posiblemente pueda estar bien. ¿Sale? No sé si me explico ahí en esa parte. Pero bueno, ya tenemos ahí nuestros datos. ¿Qué creen que puede ser lo primero que yo puedo calcular ahí con los datos que ya tengo? El ángulo A. El ángulo restante. Exactamente, el ángulo restante sería lo más fácil para calcular porque sabemos que la suma de nuestros ángulos interiores de un triángulo debe ser igual a 180. Es Entonces yo 62. tengo 180 grados y tengo 76 más 42 más este es el ángulo A. Entonces hacemos la resta, 180 menos 76 menos 42 y está correcto, es un ángulo de 62 grados. Quiere decir que el lado A es igual a 62 grados. Aquí lo puse en otro color para que notemos que es un dato que acabo de calcular. Entonces ya tengo todos mis ángulos. Ahora voy a utilizar la ley de senos para calcular los lados que me hacen falta. La ley de senos nos dice que puedo utilizar cualquiera de estas relaciones, es decir, relacionar esta fracción con esta, o puede ser la primera con la tercera o la segunda con la tercera. Ahí nosotros vamos a checar qué datos tengo y a quién puedo relacionar. Por ejemplo, conozco el lado B, el ángulo B, perdón, y su lado. ¿Qué otro dato conozco? Conozco el ángulo C y me hace falta calcular el lado C. Entonces, podemos hacer esa relación y sería B entre seno de B, que va a ser igual a C entre seno de C. Podemos trabajar de dos formas. Primero, hacer la sustitución para después realizar el despeje, o primero despejar y luego hacemos la sustitución. No sé qué se les hace más sencillo a ustedes. ¿Sustituir y Despejar. luego despejar o despejar y luego sustituir? Sustituir. Luego despejar. Bueno, entonces, Despejar y luego Despejar y luego sustituir. despejar y luego sustituir. Despejar, bueno, despejamos vamos a despejar. Mejor de las dos formas para que así ya cada quien decide cómo trabajar. Despejamos C. Entonces, voy a despejar C porque es la que yo quiero calcular y este seno de C que está dividiendo tiene que pasar al otro lado de la igualdad y pasaría multiplicando, de tal forma que nos va a quedar que la letra C es igual a la fracción que yo tenía, que es B entre seno de B, y se va a multiplicar por seno de C. Entonces, como ya despejé, ya puedo sustituir los datos que conozco. Tenemos B es igual a 15. Si quieren, pueden poner nada más los números sin ponerle unidades. Nada más al final no se olviden de escribir qué unidades es con las que estamos trabajando. Seno de B, y B vale 42 grados. Y lo vamos a multiplicar por seno de C. Seno de C, que son 76 grados. Entonces, hacemos la multiplicación y luego dividimos, o primero dividimos y luego multiplicamos, como gusten ustedes. Tenemos 15 entre seno de 42 grados nos da 22.41.
y eso lo multiplicamos por seno de 76 grados, nos da un valor para C de 21.75. No sé si les dio la misma cantidad a ustedes. Sí, Sí, da la misma sí. cantidad. Bueno, no sé si hay alguna duda. Ahí ya encontré el lado C. ¿Alguna duda de cómo calculamos el lado C o continuamos? No. No. Espérame, estoy viendo todavía. Sí, Aquí se sustituyó las medidas del ángulo B, ¿no? Que es 15 de lado y ¿sí? 42 del ángulo. Y el puntito es la multiplicación, La ¿verdad? multiplicación, pueden poner puntito o si gustan un paréntesis, también un paréntesis. Y Sí, eso me pero está entonces el indicando puntito sería multiplicación. un poquito más arriba porque si no, no se podría apreciar si es multiplicación o es... Ajá. Bueno, entonces ahí nada más para el resultado que sacaron ahorita de 21.75, lo que hizo fue nada más sacar seno de 76 grados. No, ¿O cómo fue que lo hizo? primero hice la división de 15 entre seno de 42 grados. Hice las operaciones que indica acá. 15 entre seno de 42 grados me da un valor de 22.4171. Y seno de 76 me da 0.9702 y ya lo multiplica por 22.4171 La 21.75. y tenemos los 21.75. Ya, así es. Yo lo pasé directo en la calculadora todo completo. ¿Sí? Hay algunas calculadoras que lo pueden hacer todo directo o ir poniendo la primera división, por ejemplo, al resultado, luego le dan multiplicar y ya ponen seno de 76. Ahí sí, como ustedes gusten, nada más que recuerden que si hacen la operación todo directo, metan bien los paréntesis. Porque si ponemos mal paréntesis, luego nos da otros resultados. Entonces es mejor ir haciéndolo por pasos para no equivocarnos. Entonces ya tenemos el lado C. ¿Podemos continuar o hay alguna duda? Podemos continuar. Ya. Bueno, ahora nos falta nada más conocer, voy a escribir aquí que ya tengo el lado C, que vale 21.75. ¿Qué lado es el que me hace falta? Me hace falta precisamente el lado A. Entonces, para relacionarlo tengo que utilizar su ángulo. No puedo hacerlo de otra manera. Hay que relacionar el ángulo A con su lado y puedo utilizar el lado B porque ahí tengo dos datos que sí conozco. Este C lo acabo de calcular y no sé si está correcto o no. En cambio, el ángulo es más fácil que no tengamos error ahí porque es nada más una simple resta. Entonces, permítanme, ahorita lo hacemos porque me están pidiendo acceso a la clase. Entonces siempre que tengamos que calcular hay que usar siempre el ángulo que ya están plasmados, más no los que acaban de sacar. Exactamente, tratemos de usar los datos. O sea, ustedes pueden calcularlo con los datos que vayan calculando. Pero de Es preferencia lo decisión que de ya cada tienen. alguno. Ajá. Pero de preferencia, los que me dan el problema. ¿Por qué? Porque puede ser que aquí en la calculadora yo no vi bien y en lugar de poner 76 puse 66 o puse otro número y ya hizo que mi respuesta estuviera mal. Entonces, para evitar esos problemas de que ya tengo una mal y de ahí ya desencadenó que todo se fuera mal, mejor tratemos de ir resolviendo con los datos que ya conozco. Entonces, el lado A se tiene que relacionar forzosamente con su mismo ángulo, que sería 62. A entre seno de A. Y voy a relacionarlo con los datos que ya tengo, que es B y el ángulo B, porque son los que me daba el problema.
B con seno de B. Ahora lo vamos a hacer diferente, no voy a despejar, ahora voy a sustituir primero para que vean que se puede hacer de las dos formas. Sustituyo los datos. A, no tengo idea de cuánto vale. Seno de A es seno de 62 grados. B vale 15 centímetros. Y seno de B sería seno de 42 grados. Ahí ya sustituí todos mis datos. Entonces ahora puedo despejar. ¿Sí me están escuchando bien? Porque me marca que mi internet está fallando. Sí, estamos escuchando bien. ¿Sí? Ok. Entonces profe. aquí como ya sustituí, ya puedo despejar, porque ahí ya puedo ver que lo que me hace falta calcular es la A. Entonces simplemente este seno que está dividiendo tiene que pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Y me queda que A es igual a 15 entre seno de 42 grados y va a multiplicarse a seno de 62 grados. Entonces hacemos la sustitución. Primero 15 entre seno de 42 y nos da un valor de 22.4171. Y seno de 62 grados nos da un valor de 0.8829. Si lo multiplicamos, 19.7930. nos da 19 puntos, lo vamos a dejar en 2 decimales. Y listo. Ya terminamos de calcular todos nuestros datos. No sé si tengan alguna duda. Espera, profe, déjame No. copiar. O sea que lo que tenemos que hacer ahí para obtener el resultado que queremos, ir nada más relacionando El lado con su ángulo. con los datos que ya tenemos. ¿Sí? Ok. ¿Se puede hacer un poquito más para la pantalla? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No, o sea, hacia arriba. ¿Ahí? Sí, ahí. Gracias. Entonces vamos a resolver otro ejemplo antes de pasar a la ley de cosenos. Aquí teníamos como datos 2 ángulos y un lado. Ahora vamos a hacer lo diferente. Vamos a tener 2 lados y solamente un ángulo. No sé si ya terminaron de copiar por ahí, pero que ponga el otro ejemplo. Ya. Ya. No. Entonces voy a ir avanzando aquí con los datos. Tenemos un ángulo P igual a 76 grados. El lado P va a ser igual. Recuerden que los lados lo ponemos con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. ¿Ya puedo subir más la pantalla? Ya. Sí, ya. Entonces tenemos ahí el triángulo MNP, en donde el ángulo P vale 76 grados, el lado P vale 12 centímetros
y el lado M vale 8 centímetros. Entonces, nosotros dibujamos nuestro triángulo y ponemos nuestros lados. Si se han dado cuenta, el orden que yo escojo va utilizando 3 letras consecutivas del abecedario y después las ordeno en sentido contrario a las manecillas del reloj. M, N y P. Ya que pongo mis ángulos, ahora voy a poner mis lados. Sería M, N y P, que son los opuestos a el ángulo. Es Ya, decir, ya. mi ángulo aquí es de 76 grados. P no conozco cuánto vale, pero lo voy a calcular. Ah, no. P, si me dan perdón, es 12 centímetros. Y M me dice que son 8 centímetros. Esos son los datos que me da el problema. Ahora solamente tenemos que calcular los lados o el lado que me hace falta N. y los ángulos que hacen falta. Permítanme, me están pidiendo acceso. Ahí está. Entonces, ya tenemos ahí. Vamos a relacionar a quién puedo calcular primero. Aquí no puedo calcular los ángulos porque solo conozco uno. Entonces tengo que empezar primero con la ley de senos. Entonces vamos a relacionar, primero conozco conozco como dato el ángulo P y tengo el lado P también. Y otro lado que conozco es M, entonces ahí ya puedo calcular el ángulo M. Entonces vamos a relacionar a M con su ángulo, M con seno de M. ¿Y a qué va a ser igual? A P Con seno de P. con seno de P. Entonces, ¿a quién tengo que despejar? Conozco M, sí lo conozco. Conozco P también. Conozco seno de P, conozco el ángulo, entonces lo puedo calcular. Lo que tengo que despejar sería seno P. de M. Entonces voy a despejar seno de M. ¿Y cómo me va a quedar? Este seno está en el denominador. Entonces, Quedaría 12 ¿cómo sobre despejo? seno de 76. ¿Cuánto? Perdón, un poquito más fuerte porque no escucho. Quedaría 8 sobre seno de M igual a 12 sobre seno de 76 grados. Vamos a despejar, no a sustituir. Ah, ¿Cómo perdón. quedaría el despeje? Seno de M es igual a P sobre seno de P por M. A ver, seno de M es igual a ¿qué, perdón? A A P M. o ¿A qué? a A P ver, sobre seno de P por M. P sobre seno de P por M. A ver, ¿está correcto ese despeje? No. Salud. Salud, ¿está correcto el despeje? ¿Sí o no? No, no. No, no está correcto. ¿Por qué? Porque este seno de M se encuentra en el denominador. Y no puedo simplemente pasar la M al otro lado de la igualdad. ¿Cómo voy a despejar ahí? Al pasarlo al otro lado pasa multiplicando, ¿no? ¿Pero a quién voy a pasar? Seno de M. Correcto. Si paso al otro lado, me quedaría M es igual a P entre seno de P y seno de M pasa multiplicando. Ya lo pusimos en el numerador, que es donde yo lo quiero.
Ahora, ¿qué me hace falta para poder despejar? Sustituir. No, necesito despejar seno de Seno de M, M. no a la M. La M ya la conozco. Entonces tendríamos que mover Pasar seno de P multiplicando por M. Exactamente, esta fracción que tenemos aquí es la que me está estorbando. Entonces, el seno de P está dividiendo. Entonces, tiene que pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Y P, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. O sea, simplemente tienen que cambiar el orden en el que está en esa fracción. Lo que está en el numerador va a pasar al denominador y lo que se encuentra en el denominador se va a pasar al numerador. Entonces mi despeje va a quedar como M que multiplica a seno de P entre P y esto es igual a seno de M. Entonces ya tenemos nuestro despeje, ya puedo realizar la sustitución. Tenemos que seno de M va a ser igual al valor de M y M vale 8 centímetros por seno de P y P vale 76 grados. Y todo esto lo tenemos que dividir entre lo que vale P, que son 12 centímetros. Realizamos la multiplicación del numerador, que sería 8 por seno de 76. Y nos da 7.7623. 7.7623. Y eso lo dividimos entre 12. Y nos da un valor de 0.6468. Díganme algo. ¿Ahí ya calculé el valor del ángulo M? No. No, ¿Qué me hace falta? cambiarlo ángulo. Convertirlo a grados. Sacar el arco tangente. Dando el arco tangente. Exacto, utilizar tu función inversa, que sería arco seno, del resultado que me dio aquí. Entonces ponen en su calculadora shift seno de 0.6468. Y nos va a dar el valor de 40.30. 40.30. y en grados, minutos y segundos. 40 grados, 18 minutos, 20 segundos. ¿Qué segundo les dio? Sí. Es 40 grados, 18 minutos, 2.76 2.76 segundos. Ahí me dio. Sí, 2.76 segundos. Bueno, para no pelear con los segundos, los vamos a dejar en minutos. 40 grados y 18 minutos. Ya tengo el ángulo M, que son 40 grados y 18 minutos. Antes de que continuemos, ¿hay alguna duda? ¿Cuánto digo que era el resultado de arco seno de 0.64.68? Ahí está, 40 grados, 18 minutos. Ok. ¿Alguna duda? Bueno, entonces lo que sigue es, como ya tengo dos ángulos, puedo encontrar el siguiente, que sería N. Entonces, N va a ser igual ¿a cuánto? Sería 180 grados menos 76 menos
40 grados y 18 minutos. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Cuánto nos da el ángulo N? 74 grados. 64. ¿Cuánto? 64. ¿64? Bueno, a mí me da 63 grados y 42 minutos. 48, 42. Minutos. 0 segundos. Sí, es 63. Entonces ya tengo el otro dato que son 63 grados con 42 minutos. ¿Qué me hace falta calcular nada más? Solo me hace falta calcular el lado N. N. Entonces, podemos relacionar a quién, a N con su ángulo y a P con su ángulo. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Es N entre seno de N. Y esto es igual a P entre Seno de P. seno de P. Entonces, como el que quiero calcular es N, despejamos. Y lo que me está estorbando es este seno, salud, que está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando. Y me queda que N es igual a P entre seno de P y va a multiplicar a seno de N. Sustituimos. P tiene un valor de 12 centímetros entre seno de P, que vale 76 grados. Y lo vamos a multiplicar por seno de N, que es igual a 63 grados con 42 minutos. Entonces, multiplicamos primero, bueno, dividimos 12 entre seno de 76. 12.36. 12.3673. Y lo multiplicamos por seno de 63 grados con 42 minutos. Este seno es igual a 0.8964. Entonces, a la hora de multiplicar nos va a dar un valor de 11.087 que se puede redondear a 0.9. Listo, ya terminamos. N es 11.09. ¿Alguna duda? Oh, Ya vimos los dos casos, que me den dos ángulos y un lado o que me den dos lados y un ángulo. Ay, ¿Alguna duda de la ley de senos? y nada más una pregunta sobre el seno. ¿Cómo lo sacó el resultado de 63 grados por 42 minutos? Puse en la calculadora seno de 63 grados, 42 minutos. igual puede hacer una resta el mismo en libreta. Te va a dar lo mismo. ¿Puede ser una qué, perdón? Una resta, sí, los... Una resta así como nos enseñó. Ajá, como nos enseñó. Sí, así. Daría lo mismo.
Aunque ¿Una un poco resta de tardado, qué? pero sería. De los ángulos. grados. De los Eso, ángulos. los ángulos. Se Y ve así como restar 63 por 42. No, restar 180 a 76 y 40, Pero creo. él, sí, su compañero está preguntando cómo calculé que seno de 63 era 0.89. Ajá, es que yo lo puse así, pero no me da. Tienes que ponerlo, en la calculadora te aparece lo que es ángulo y tienes que darle otra vez, como no te aparece comilla, te aparece el circulito de lo que es grados, vuelve a darle. Es que tiene que buscar un botón que diga así, es un circulito y puede ser que aparezcan con comillas Sí, o se puros parece. circulitos. No sé el tipo de qué marca sea su calculadora, pero comúnmente es así. Entonces Sí, sí. pone 63 grados, aplasta el botón para que aparezca el grados y los 42, luego vuelve a aplastar el botón. Ah, sí, sí, sí. Porque si no le va a marcar error. Ujú. Sí, sí, me salió. ¿Alguna duda entonces de la ley de senos? ¿O continuamos a ley de cosenos? Tenemos. Todo bien, todo bien. Bueno, entonces, ahí ya relacionamos ángulos con lados con ley de seno. Entonces vamos a continuar con lo que es ley de cosenos. Ponen aquí. Ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Dice que el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Esto parece que estuviera en chino, pero se los voy a escribir aquí, Ajá. que son las fórmulas, y es a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado Va a ser cuadrado. más c al cuadrado Menos 2b menos 2b por c que coseno multiplica de A. a coseno de a. Ahora, si quiero calcular el lado b, sería b al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más c al cuadrado. O sea, estoy relacionando los otros dos lados. Menos 2 por a por c por el coseno de su ángulo, que sería coseno de b. Y lo mismo va a ser con c, sería c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2a por b por coseno de c. Esta es la ley de cosenos. Voy a dibujar aquí nuestro triángulo. Oblicuo ángulo, donde tenemos A, B y C. Aquí está el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, la ley de cosenos lo podemos utilizar en los siguientes dos casos. El primero sería si tenemos el valor de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí como lados el lado A y el lado C, el ángulo que yo debo tener sería el ángulo B. Si como lados me dan el lado A y el lado B, el ángulo que yo debería de tener sería el ángulo C. El otro caso sería que solo nos den el valor de tres lados. Esas son las dos opciones que tenemos para calcular los otros lados restantes o los otros ángulos restantes utilizando ley de cosenos. Entonces vamos a pasar con un ejemplo. Y vamos a tener lo siguiente.
Dice, el triángulo es el triángulo ABC, en el cual sus lados A es igual a 15 centímetros. Su lado C va a ser igual a 18 centímetros. Y el ángulo B, que es el que está comprendido entre ellos, va a ser igual a 70 grados. Calcular los otros lados restantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Yo recomiendo primero realizar nuestro dibujo. Entonces tenemos nuestro triángulo, oblicuángulo. Y voy a poner que es A, este es B y este es C. El lado A lo conozco que son 15 centímetros. El lado B no sabemos cuánto vale. El lado C es igual a 18 centímetros. Los ángulos que conozco solamente es el ángulo B, que es igual a 70 grados. Ahora, estos son los datos que me dan. Me dice que uno de los casos es que yo conozca dos lados y un ángulo, pero el ángulo tiene que ser el que está comprendido entre ellos. Checamos. Es A y C. Tengo dos lados. Y el ángulo es el que está comprendido entre ellos. Entonces, ¿quién puedo calcular primero? La fórmula que yo utilizaría sería la segunda, porque voy a calcular el valor de B. Entonces, puedo hacer la sustitución así como está, que es B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por coseno de B. Puedo hacer la sustitución así directo y hasta el final saco raíz cuadrada o de una vez en el principio, porque lo que me piden calcular es B, no B al cuadrado. Entonces lo que elimina este cuadrado es la raíz y sería nada más agregar la raíz. Y de todas formas, primero tengo que hacer la operación que esté dentro de la raíz. O sea, pueden manejarlo de dos formas. Entonces, ya tengo la ecuación. Vamos a sustituir los datos que me dan. Me va a quedar B es igual, me dice A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 15. Es 15 al cuadrado. Más lo que vale C también al cuadrado, que es 18. Menos la multiplicación de 2 por A, que es 15, por 18, que es lo que vale C. Está bien largo esa cosa. Sí, esto sí está un poco más largo. Por coseno de B, y coseno de B es coseno de 70 grados. Entonces, ¿podemos meter todo esto en la calculadora? Sí, podemos meter todo esto en la calculadora, pero recuerden poner sus paréntesis. Entonces, aunque sea un poquito más largo, yo recomiendo hacer las operaciones una por una para evitar errores. Entonces, 15 al cuadrado son 225. 18 al cuadrado son 324. Menos, tenemos 2 por 15 por 18. Voy a poner aquí, es 540. Y coseno de 70, ¿cuánto es? Son 0.3420. Recuerden, si lo pueden hacer directo, no hay problema. Como ustedes gusten, nada más tengan mucho cuidado con los paréntesis que vayan a poner. Tenemos 225 más 324 nos da 549. Y esta multiplicación de 540 por 0.3420 nos da un valor de 184.68. Permítame, están pidiendo acceso.
Entonces, ya tenemos los datos para poderlo restar y serían 549 menos 184.68, que nos da un valor de 364.32. 32. A este valor le sacamos raíz cuadrada. Nos da 19.087. Entonces lo vamos a redondear a 2 decimales. Y nos da 19.09 centímetros. Entonces la respuesta procuremos redondearla a 2 decimales. Dentro de las operaciones podemos poner 4 decimales para ¿Redondear o aproximar. No, redondear. Truncar no, por favor. Ok. Entonces, ¿mande? ¿Alguien iba a preguntar algo? Que cómo redondeamos a 2 ¿Cómo decimales. redondea? Bueno, usted tiene en la calculadora, le da como respuesta 19.087. Esos son 3 decimales. Entonces, el tercero, si es 5 o mayor de 5, va a aumentar a 1 al segundo. Si es menor de 5, va a que dejar el mismo número 2. Es decir, aquí tengo 19.087. El 7 es mayor que 5, por lo tanto se convierte en 19.09. Pero si, por ejemplo, yo tuviera 19.083, este Joder. tercer número es menor que 5, entonces se deja como 19.08. O sea, si el tercer número es menor que 5, se queda igual el segundo número. Si el tercer número es mayor que 5 o 5, se redondea al siguiente número o se eleva al siguiente número. Si tengo 8, va a pasar a 9. ¿Sí? ¿Estamos bien o hay alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces ya calculé el Está bien. lado B. Ya tenemos que es 19.09. ¿Qué otro dato me falta? Me falta conocer ahora mis ángulos, porque los lados ya los tengo todos. ¿Con quién puedo calcular a otro ángulo? Con A. Puedo utilizar la fórmula A, correcto. A ver, la fórmula de A me dice que es A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por coseno de A. Esa sería la fórmula que voy a utilizar. Pero ahora aquí tengo que despejar a coseno de A. Entonces, ¿cómo le hacemos para despejar? Pasamos B y C restando. Ajá, primero tengo que pasar estos términos, que son B y C, que están sumando, van a pasar al otro lado de la igualdad restando. Y Es luego decir, que me va a quedar A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado. Y esto es igual a menos 2B por C por coseno de A. Y ahora vamos dividiendo menos 2BC. pasamos dividiendo menos 2BC. Entonces tenemos que A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado es igual a menos 2BC entre coseno de A. Pero ¿se acuerdan a qué ¿Podemos sacar digo? el signo? Una pregunta. La ley de mande. No, en este caso sería más fácil hacerlo con la ley de seno. Podría hacerlo con ley de senos, pero ahorita estamos viendo ley de cosenos.
y Por vamos eso. a resolver todo el ejercicio con ley de cosenos. Ok. Pero sí puede implementar las dos leyes. Ah, ok. ¿Sí? Sí se puede realizar. Entonces, ya tenemos coseno de A, nada más que recuerden la ley de los signos. Tenemos signo positivo entre signo negativo. Podemos simplificar nuestro resultado y tendríamos coseno de A va a ser igual a todos los que están en el numerador van a cambiar de signo para quitar este signo de acá. Y sería B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado entre 2BC. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente realicé la división de signos. Tenemos más entre menos me da menos. Menos entre menos me da más. Menos entre menos me da más. Entonces, ya tenemos nuestros despejes listos para hacer la sustitución. Conozco cuánto vale B, que es 19.09. Entonces es 19.09 al cuadrado más el valor de C, que son 18 al cuadrado, menos 15 elevado al cuadrado, entre 2 que va a multiplicar a B por C, que son 18. Entonces tenemos 19.09, ¿mande? ¿Hacemos lo de arriba primero? Sí, en el numerador, lo voy a poner aquí abajo. Tenemos coseno de A es igual a 364 me comí un número. 4.281. Más 18 al cuadrado son 324. Menos 15 al cuadrado, que son 225. 125. Y en el denominador tenemos 2 por 19.09 por 18. Nos da un valor de 687.24. Entonces, podemos sumar todo el denominador y restar, y después hacer la división o hacerlo todo junto. Nos da 364.4281 más 324 menos 225 nos da un valor de 463.4281 entre 687.24. Y tenemos, aquí vamos a manejar 4 decimales porque todavía tenemos que calcular el ángulo. 0.6743. Entonces recuerden, para calcular el ángulo, ¿qué hacemos? Ponemos su función inversa que sería arc coseno de 0.6743. Entonces ponemos en la calculadora chi coseno y nos da un valor de 47 grados con 35 minutos, 51 segundos. O si lo quieren redondear a nada más a minutos, podemos pasar esos 51 a, perdón, esos 35 a 36. Grados 36 segundos. Entonces, ya calculamos el ángulo B. No, perdón, el ángulo C era, ¿no? No, A. Que son 47. Sí, A. 47 grados con 36 minutos.
ya solo nos falta calcular C. No es necesario que volvamos a hacer ley de cosenos. Simplemente podemos hacer la resta. Donde el ángulo C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 180 grados menos lo que vale A, que son 47 grados con 36 minutos, menos lo que vale B, que son 70 grados. Tenemos 62 grados con 24 minutos. Entonces, no sé si tengan alguna duda con este ejemplo. No, solo que está largo nada más. Exactamente, es un poquito más largo. Mande. Nada más una duda ahí donde se me quedó una duda ahí, a la hora de la división de signos, creo fue, cuando Ajá, tuvo que sí. eliminar. Sí, ¿Aquí arriba? ahí fue donde no muy le, sí, ahí fue donde no muy le entendía eso, la división de signos. Bueno, recuerde que vimos anteriormente las leyes de los signos, en donde si tenemos signos iguales, queda positivo, y si tenemos división de signos diferentes, perdón, queda negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Nada más estoy dividiendo cada uno de los signos entre este signo menos, que sería más entre menos, me da menos, porque son signos diferentes. Menos entre menos, me da más, porque son signos iguales. Menos entre menos, me da más. Y listo. Ah, ok. Entonces, si no hay dudas, para que pasemos a otro ejemplo, y ahora trabajaríamos con 3 lados nada más, como datos. Uy. ¿Sí está bien o hay alguna duda del problema anterior? No, sí está bien. Está bien. Está bien. Bueno, entonces tenemos ahora el triángulo A, B y C, en donde tenemos que el lado A va a ser igual a 50, el lado B va a ser igual a 45 y el lado C va a ser igual a 32. Solo nos están dando lados. Ah, Sí, solamente estoy dando lados. Recuerden que ese era el otro, posibilidad que nos dieran solamente lados. Entonces tengo que poner mis datos, en donde conozco el lado A, que es 50 centímetros. Todos son centímetros, ¿eh? El lado B, que es 45 centímetros. Y el lado C, que son 32 centímetros. Entonces, vamos a calcular ahora puros ángulos. Puedo empezar con la fórmula de A al cuadrado para despejar ahí el coseno de A. Puedo empezar con B o puedo empezar con C. O sea, en la letra que ustedes quieran, de todas formas, tengo que calcular los ángulos. Vamos a empezar con el ángulo A para hacerlo de orden alfabético. Entonces, tengo el ángulo A y lo voy a calcular con A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Tenemos dos. menos 2AC, Menos. no, sería 2BC, perdón, 2BC por coseno de A.
Entonces tenemos que despejar coseno de A. Pero si recuerdan, ya habíamos hecho el despeje aquí. Aquí está. ¿Lo podemos poner así directo? Pero lo vamos a realizar nuevamente. Nada más que Ah, no vamos a hacer directo. Tengo este signo menos, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad y pasaría sumando para que no hagan lo de la ley de los signos. Entonces tengo A al cuadrado más 2BC por coseno de A es igual a B al cuadrada más C al cuadrado. Entonces, esta A que está sumando, la paso al otro lado restando. ajá. Y este 2BC que está multiplicando, lo paso dividiendo. De tal forma que tenemos a coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado entre 2BC. Listo. Hacemos la sustitución. Y tenemos que coseno de A me dice que es igual a B al cuadrado, que son 45 al cuadrado. Más C al cuadrado, que son 32 al cuadrado, menos A, que son 50 al cuadrado. Todo eso entre 2, que multiplica a 45 por 32. Entonces, hagan la operación y me dicen cuánto les da. ¿Cuántos decimales dijo? Para ángulos, 4. Punto 19. 06. 0.1906 y ponemos en la calculadora shift coseno de 0.1906 y nos da un valor de 79 grados. 79 grados, 0 minutos, 38 segundos, pero lo vamos a dejar en 79 grados. ¿Alguna duda? No. Todo claro. Bueno, ya conozco el ángulo A. Pues ahora tengo que calcular cualquiera de los otros ángulos. Como para seguir el orden, vamos a calcular el ángulo B. El ángulo B va a ser exactamente lo mismo y nada más vamos a cambiar lo que tenemos aquí. Es decir, en lugar de poner coseno de A, va a quedar como coseno de B y aquí van a cambiar las letras. Va a ser A, C y aquí va a ser B. Pero para no enredarlos, lo vamos a escribir es B al cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrado más C cuadrado Más C al cuadrado. menos 2 Ajá. AC AC por coseno de B. por coseno de B. Entonces despejamos y este menos que está restando, va a pasar sumando. Me queda B cuadrada más 2AC por coseno de B. Y aquí es igual a A cuadrada más C cuadrada. Entonces, coseno de B va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado, la B que está sumando,
pasa restando y 2AC que está multiplicando pasa dividiendo. Ya tengo la fórmula Solo falta, ¿cómo se llama? y hago la sustitución. Ah, ¿Cuánto vale A? Son 50 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale C? 32 al cuadrado. Menos lo que vale B, que son 45 al cuadrado. Todo esto entre 2 por 50 por 32. Hacemos las operaciones y tenemos 2500 más 1024 menos 2025 y esto entre 3200. Y esto nos da un valor de ¿cuánto? A mí me da 0.468. 0.4 decimales, 4684. sí. Entonces calculamos el ángulo B y sería arco coseno de 0.4684. Y nos da un valor de 62 grados Ujú. con 4 minutos. Ya sé. Entonces, el ángulo C lo puedo calcular haciendo la misma operación que hicimos aquí con A y con coseno de B, o simplemente hacemos la resta, de tal forma que serían 180 grados menos el ángulo A, que nos dio un valor de 79, menos el ángulo B, que es 62.4, o 62 grados, 4 minutos. El resultado da 38 grados y 56 minutos. 38 grados y ¿cuántos minutos? 56. Y listo. Ya terminamos ahí. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? No, Pues profe. no. Bueno, ya vimos ley de senos y ley de cosenos, pero les mencionaba que en triángulos oblicuángulos también se puede manejar lo que es ley de tangentes. Vamos a hacer esa última ley de tangentes para de ahí ya pasar a los ejercicios que ustedes van a resolver. Entonces voy a escribir aquí ley de tangentes. Entonces recuerden, en un triángulo oblicuángulo pueden incluso usar ley de senos junto con ley de cosenos o ley de tangentes. O sea, ustedes van a checar qué datos tienen y qué ley es la que pueden utilizar. Ahorita lo estamos resolviendo nada más con una de ellas para que nosotros entendamos cómo los podemos emplear. Pero sí es correcto poder utilizar ley de senos y también ley de cosenos, o ley de senos y ley de tangentes. ¿Sale? Mi cabeza. No se preocupe, ya vamos a descansar. Dice, en todo triángulo oblicuángulo, la razón entre la diferencia de dos lados y la suma de los mismos es igual a la razón entre la tangente de la semidiferencia de los ángulos opuestos a cada uno de los lados y la tangente de la semisuma de dichos ángulos. Bueno, aquí cuando dice la razón se refiere a una división, es decir, A menos C entre A más C, porque me dice diferencia y me dice suma. Y esto es igual
a la tangente de la semidiferencia. Al decirme semi, me están diciendo que es la mitad, que son entre estos dos ángulos, porque son los lados que estoy utilizando. Y aquí sería entre la semisuma. Esto puede ser una opción A menos C entre A más C. Puede ser que nos den B menos C entre B más C, es decir, solo los lados B y C, y los voy a relacionar con sus ángulos. Tangente de B menos C sobre 2 entre tangente de B más C sobre 2. Esta sería la segunda opción. Y la tercera opción me hace falta relacionar A y B, que sería A menos B entre A más B es igual a la tangente de menos A menos B sobre 2 entre la tangente de A más B sobre 2. Entonces son las tres fórmulas posibles que podemos utilizar. Entonces, vamos a ver un ejemplo en donde nos dan como dato el lado C y dos ángulos. Profe, entonces esa fórmula ¿en qué ¿Mande? caso se utiliza? La fórmula en qué caso se utiliza, tengo que tener, por ejemplo, aquí un lado y dos ángulos. Tengo que conocer tres datos. Entonces, pasando al ejemplo, voy a tener un triángulo ABC que tiene como datos el lado C igual a 10 centímetros. El ángulo A igual a 68 grados. Y el ángulo, C es igual a 36 grados. Dice, calcula los otros datos faltantes. Entonces tenemos nuestro triángulo en donde el ángulo C, ya lo conocemos, que es 36 grados, y el ángulo A, que son 68 grados. El ángulo que no conozco es el ángulo B. El lado A no sé cuánto vale, el lado B tampoco, y el lado que sí conozco es C. Vale, 10 centímetros. Había visto esa cosa. Entonces, de Cabeza. antemano puedo calcular el ángulo B, que sería el más sencillo. 180 grados menos 68 grados menos 36. Entonces nos da un valor de 76 grados. ¿Sí? Sí. Ahora, puedo relacionar, como los ángulos que conozco son A y C, quiere decir que tengo que relacionar los lados A y C. Entonces, C lo conozco y prácticamente lo que estaría calculando sería A. Vamos a hacer la fórmula aquí, que es A menos C entre A más C. La fórmula no está tan difícil, es tangente de estos mismos ángulos que acabo de relacionar en sus lados. Entonces es A menos C sobre 2 y en el denominador es el mismo tangente, pero ahora para una semisuma. Así. Vamos a hacer primero la sustitución para que nos quede un poco más sencillo y no miremos tan difícil el despeje. Entonces voy a sustituir datos. A no sabemos cuánto vale, entonces lo vamos a dejar igual. Sería A menos C, que vale 10,
entre A más 10. ¿Esto a qué es igual? Es igual a tangente de A menos C, pero A, bueno, el ángulo A vale 68 menos 36 grados sobre 2. Ahora, en el denominador escribimos lo mismo, pero en lugar de una resta va a ser una suma. 68 grados más 36 grados sobre 2. ¿Vale? Entonces, del lado izquierdo lo dejamos igual. Del lado derecho puedo simplificar haciendo esta operación que está aquí, es decir, la resta. 68 menos 36 y lo dividimos entre 2. Nos da 16 grados. Quiere decir que vamos a tener tangente de 16 grados. Entre, ahora hacemos la suma que está en el denominador y sería 68 más 36 y lo dividimos entre 2. Nos da un valor de 52 grados. Para simplificar aquí, podemos realizar de una vez esos valores. ¿Cuánto es tangente de 16 y cuánto es tangente de 52 grados? Entonces tenemos que tangente de 16 grados es igual a 0.2867. Y tangente de 52 grados nos da 1.2799. ¿Sí vamos bien hasta ahí o hay alguna duda? Sí, yo tengo una, el tangente de 16 grados, ¿dónde salió de, cómo? Que lo estoy haciendo acá. Salió de la resta de esta fracción que tenemos acá en el numerador, que es 68 menos 36 entre 2. Daría 50. No, 68 menos 36 te da 32. Y si lo divides entre 2, te da 16. Ah, ya. Es que como tenía los grados, lo estaba metiendo así, pero me daba diferente. O sea, no se tiene que poner el signo. Entonces, ya tenemos aquí esta fracción que podemos simplificar, es decir, puedo realizar la división 0.2867 entre 1.2799. Entonces realizamos la división y me da un valor de 0.2240. Entonces, para quedar un poquito más claro, vamos a escribirlo aquí. Tenemos del lado izquierdo es A menos 10 entre A más 10. Y esto es igual a, nos dio del lado derecho 0.2240. Permítanme un momento. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros o hay alguna duda? Claro. Pues ahorita, claro. Bueno, entonces lo que sigue es, como ya hice las sustituciones y simplificamos lo más que pudimos aquí, vamos a despejar ya la letra A. ¿Cómo lo voy a despejar? Bueno, tenemos 2A, o sea, hay una A en el numerador y hay una A en el denominador. Yo sé que no hacen esto, pero por favor no se les vaya a ocurrir agarrar y decir, aquí esto es igual a 1 y esto es igual a 1, porque no es cierto. Eso no se puede realizar. Solamente se realiza cuando es un producto, es decir, una multiplicación. Cuando están sumando o restando, no se puede hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? El denominador lo voy a pasar
al otro lado de la igualdad y como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, de tal forma que vamos a tener a menos 10 es igual a más 10 que multiplica a 0.2240. Entonces, realizo la multiplicación que está del lado derecho y tenemos que es 0.2240 por A, entonces me va a quedar 0.2240 A más, ahora multiplico 0.2240 por 10 y es nada más recorrer el punto un lado hacia la derecha y me da 2.240. ¿Qué me hace falta para poder despejar? Dejar de un solo lado de la igualdad las variables A y del otro lado de la igualdad las constantes. Quiere decir que esta A que está sumando va a pasar restando y sería A menos 0.2240A es igual a 2.240 y este 10 que estaba restando va a pasar al otro lado sumando. Entonces ahora sí, hacemos la resta de estas dos A, que sería 1 menos 0.2240, nos da 0.776 de A. ¿Y esto que es igual? A 10 más 2.240 son 12.240. Y ya lo único que nos queda es este 0.776 que está multiplicando, va a pasar al otro lado de la igualdad, pero va a pasar dividiendo. Hacemos la división y tenemos que 12.240 entre 0.776 es igual a 15.77. Y listo. Ay, ¿Alguna duda? ¿De dónde sacó el 0.776? ¿De dónde saqué? De la resta de este coeficiente que es 1 menos 0.2240. Ajá, Profe, ok. ¿Mande? ¿de dónde salió el primer 0.2240? Ah, el que tiene Porque subrayado. estoy multiplicando a este término por A y a este término por 10. Gracias. O sea que la multiplicación del término del 0.2240 multiplicado por 10 da de resultado 2.240, ¿no? ¿Sí? A ver. ahora sí, descanso. Da 2.24. Todavía. Ni hemos terminado ese ejemplo. Apenas llevamos el lado A. Falta el C, el B, perdón. Nos falta el lado B. Lado B. Nos da que A es igual a 15.77. Falta calcular nada más el lado B. Profe. Ande. Ya hay que dijo que vamos a multiplicar el término ese con el 10, da 2.24. Y puso No, 2.240. quizás. Por eso. Pero es 10 por 0.2240. Ay. Ah, por eso no me da fin. Pero daría 22.400 y multiplico 2.240 por 10. ¿Por qué? Porque así me Tienes sale la Lo vas a multiplicar. 0.2240 y lo vas a multiplicar por 10.
Es nada más recorrer el punto decimal un dígito. Oh, ya. Ah, bueno. Ya continuamos con el otro lado que nos hace falta, que es el lado B. Ya para acabar. Sí, ya. Bueno, entonces el lado B lo vamos a encontrar relacionando, como tenemos como datos el C, vamos a relacionar a B y C para no trabajar con el lado que acabo de calcular. Entonces sería B menos C es igual a B más C, y aquí vamos a tener tangente de la semirresta de los ángulos B menos C entre 2 entre tangente de B más C entre 2. Ya tenemos ahí la fórmula, entonces hacemos lo mismo de hacer la sustitución de los datos y vamos a ir reduciendo lo más que podamos. Entonces, tenemos que conozco el valor de C, B no lo conocemos porque es lo que vamos a calcular, es B menos 10 entre B más 10. Aquí vamos a tener tangente del ángulo B, que es 76, menos el ángulo C, que es 36, y lo dividimos entre 2. Todo esto entre tangente de 76 grados más 36 grados, y lo dividimos entre 2. Entonces, primero voy a realizar lo que está aquí dentro del paréntesis, es decir, la resta y la división. 76 menos 36 y lo divido entre 2, me da 20 grados. Entonces tengo tangente de 20 grados. Y en el denominador tengo 76 más 36, que son 112, y lo divido entre 2 y me da 56. Entonces ya tengo tangente de 20 grados y tangente de 56. Checamos cuánto es tangente de 20 grados. Para reducir aquí tenemos 0.3639. Y tangente de 56, ¿cuánto nos da? 1.4826. Recuerden que estoy utilizando 4 decimales, es 25.6, lo redondeé a 26. Entonces, hacemos la división de 0.3639 entre 1.4826 y nos da un valor de 0.2454. Entonces tenemos que es B menos 10 entre B más 10 es igual a 0.2454. Ya puedo ver más fácil la función que voy a despejar. Lo que está en el denominador pasa al otro lado de la igualdad multiplicando y va a ser B menos 10 es igual a B más 10 que multiplica a 0.2454, que es muy parecido a lo que habíamos hecho con el valor de A. Entonces, hacemos la multiplicación de este 0.2454 por B y también lo multiplicamos por 10, es decir que me queda B menos 10 es igual a 0.2454B, más recorro un lugar el punto decimal y sería 2.454. Entonces, despejo la letra B y me queda B menos 0.2454B es igual a
2.454 más 10. Hacemos esta resta. Recuerden que si no tiene ningún número, es la unidad. Y sería 1 menos 0.2454 y nos da 0.7546 B. Y esto es igual a 12.454. Entonces ya puedo despejar y sería 12.454 entre 0.7546. Y ya nos da un valor de 16.5 centímetros. No sé si tengan alguna duda. Estamos bien. ¿Mande? Estamos bien. Pero bien cansados, digo. A ver, permítanme, ¿qué Sí, quieren hacer? profe. ¿Mande? ¿Qué Estamos bien dice? cansados, dice. Ah, bien cansados, sí, bastante cansados están. De escribir, pues, como estamos escribiendo todo, pues, y es Pues rápido. si yo les dije que no escribieran, pues, y yo les voy a dar los PDFs. Luego Profe, se nos olvidó. sí, profe, lo estuvo Profe, no viendo. le entendí a uno. Pero no se queda, profe, si no lo escribe. Profe, no le entendí. ¿A qué parte? ¿A qué parte? Dígame, le escucho. Donde B menos 10 Al B menos 10, a ver, igual a B más 10. Esa parte. a ver, déjeme llego ahí porque lo moví. Desde acá arriba. No, ya casi lo último. Donde ¿Aquí? dice C, B menos 10 igual a paréntesis B más 10 paréntesis por Bueno, 0. recuerde que tenemos que despejar a la B. Entonces yo lo que tengo que hacer es quitar esa fracción. ¿Y cómo voy a quitar esa fracción? Pasando lo que está en el denominador a el numerador. Quiere decir que todo esto que está aquí dividiendo tiene que pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces me queda B menos 10 es igual a B más 10 que va a multiplicar a 0.2454. Entonces tengo dos términos que van a multiplicar a este término de acá. Entonces hacemos 0.2454 por el primer término que es B. Y por eso escribí aquí 0.2454 por B. Ahora, 0.2454 por 10 me da 2.454. No sé si ahí vamos bien o ahí hay alguna duda. Sí, vamos bien. Ahí tienen. Bueno, ya que hice esa suma, ahora lo que falta es sumar términos semejantes, sumar o restar términos semejantes. Entonces, de un solo lado de la igualdad, voy a dejar a las B y del otro lado a los términos que no tienen a la B. Por eso este 0.2454 que está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad y pasa restando. Y me queda B menos 0.2454B es igual a el número que ya teníamos que era 2.454 y este 10 que está restando lo pasamos sumando. Ahora tengo que sumar términos semejantes. Aquí tengo la letra B. Como no tiene ningún número a su lado, o sea, ningún coeficiente, quiere decir que el número que le tengo que sumar es la unidad. Sería 1 menos 0.2454 me da 0.7546. Y aquí sumé 10 más 2.454 y por eso me dio 12.454.
Y aquí ya solamente despejé. Esto que está multiplicando a B, lo paso al otro lado de la igualdad dividiendo. Hacemos la división y ya llegamos a 16.5. ¿Alguna otra duda? Sí, profe,